A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de grandes imperios, pueblos o culturas que se han ido expandiendo sobre el planeta y quienes han tenido el control y poder de grandes territorios. Hoy hablaremos de los 4 más grandes imperios de la humanidad. Hola, bienvenidos a este especial del documental BBC Gonzaga, en el que nos vamos a adentrar dentro de la historia universal y en el que intentaremos comprender los distintos aportes que tuvieron tanto los imperios romanos y bizantinos y también las creencias tanto como el cristianismo y el islam. Así que acompáñennos en esta aventura. Comencemos con una pequeña línea del tiempo para adentrarnos en la temporalización. Tenemos al Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó en el año 27 a.C. y finalizó en el año 476 después de Cristo. El Imperio Bizantino comenzó en el año 330 después de Cristo y finalizó en el año 1453 después de Cristo. Por otra parte tenemos al cristianismo. El cristianismo comenzó en el siglo IV y se mantiene hasta la actualidad, puesto que todavía lo podemos encontrar y hasta inclusive se encuentra dentro de nuestro mismo colegio. Este se estableció gracias a Teodosio I como la religión oficial en el Imperio Romano. También tenemos al Islam. El Islam fue hecho en el siglo VII después de Cristo, puesto que el profeta Mahoma lo fundó en Arabia. Del primer imperio que hablaremos a continuación va a ser del Imperio Romano, con el cual tenemos a un invitado muy especial que nos ha aceptado una entrevista. Así que por favor quiero dar paso a esta entrevista con el emperador Julio César. Primero debemos transportarnos al Imperio Romano. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo un invitado muy especial que es Julio César, un militar y político muy importante de la era y ha viajado desde el tiempo para darnos una entrevista muy especial. Con ustedes, Julio César. Bueno, pues me parece, si mal no recuerdo, que yo nací en el día 12 o 13. A los 31 años, bueno, pues decidí ocupar el cargo político y ya. ¿Me puede contar sobre sus amores? Teniendo en cuenta que usted ha sido muy conocido también por eso. Tengo entendido que tuvo un romance con Cleopatra. Correcto, es así. Tuve un pequeño romance con Cleopatra y tuve mi primer hijo varón, que fue el único varón que tuve. Bueno, pues ocurrieron circunstancias de la vida y se escuchan rumores que me fui infiel con 2 personas más a las que no quisiera mencionar. Por lo que se duda que ese hijo varón haya sido mío, pero yo lo creo profundamente y firme. Quiero escuchar eso, Julio, pero, más me interesa saber cómo comenzó tu romance con Cleopatra. Cuéntanos de eso. Bueno, pues ese lindo y especial romance comenzó un día cuando yo partí hacia Egipto. Fui a visitar a un amigo, el cual se llamaba Pompeya. Y bueno, pues a él lo asesinaron trágicamente y yo básicamente fui a Egipto a cobrar venganza. En lo que yo estaba por ahí, por Egipto, me encontré con Cleopatra, quien se envolvió en un romance conmigo, muy especial. De ahí me cuentan que tuviste una injusticia con un panadero. Cuéntanos sobre eso. Bueno, esa historia me causa un poco de gracia, ya que el panadero me sirvió un pan del cual yo no pedí y por eso, con justa razón, fue a pagar con la cárcel y probablemente murió ahí. Pero bueno, César, ¿qué me dices sobre tu muerte? Bueno, pues después de mi larga trayectoria en el mundo político y todo mi poder quedó bajo el mando de Octavio Augusto, que se convirtió luego en el primer emperador romano. También podría decir que un señor llamado Bruto me asesinó trágica y vilmente, con una puñalada en el corazón. Bueno, César, fue un placer tenerte aquí y que nuestro público nos haya escuchado. Muchas gracias.
agradecer a Julio César por haber aceptado esta entrevista con nosotros. A continuación, vamos a presentarles los diferentes trabajos que hemos hecho a lo largo de esta parcela. Tenemos aquí un árbol de procesos, en el cual podemos encontrar las diferentes formas de gobierno. Las voy a decir en orden cronológico. Tenemos la monarquía. La monarquía ocurrió del año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Luego de la monarquía viene la república. La república ocurrió en el año 509 a.C. y se finalizó en el 27 a.C. Aquí podemos observar que de aquí, en esta época de la república, es de donde viene nuestro amigo que nos hizo la entrevista, Julio César. También tenemos el imperio. El imperio ocurrió desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este fue muy largo. Y por otra parte, tenemos aquí esta decadencia del Imperio Romano, que es un mapa conceptual en el cual podemos encontrar bastante información sobre esto. Y a continuación quiero presentarles una entrevista de un invitado muy especial, así que le damos paso. Buenos días, estamos aquí, vamos a realizar la entrevista sobre el Imperio Romano. La entrevista de hoy va a ser la profe Jessica Chanatax. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, profe, la primera pregunta sería: ¿cuál cree que fue el invento más importante para Roma y que hasta la actualidad lo sigamos usando? Bueno, hay una infinidad de inventos que podemos nosotros mencionar, sin embargo yo consideraría en el tema de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces hablaríamos, por ejemplo, de los acueductos, que si bien es cierto no es netamente romano, que es un invento que ellos también lo tomaron de otras civilizaciones, pero que a la final ha servido para que el agua logre distribuirse a diferentes partes y que se logre de alguna manera democratizar este recurso. Es lo que vendría a ser hoy en día el alcantarillado, más o menos, ¿no es cierto? Exacto, ya vamos viendo nosotros la evolución de eso y cómo ha servido también para obras de saneamiento, ¿no? Okay. Perfecto. La segunda pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo fue que Roma llegó a ser uno de los imperios más importantes y por qué considera que hasta el día de hoy se lo sigue recordando? ¿Por qué llegó a ser uno de los más importantes? Primero por la organización que ellos tenían, tanto política como militar. Acuérdense que la organización militar que ellos tenían superaba a sus enemigos, ¿no? Eso les ayudó a consolidarse como tal y a luchar de una buena manera frente a sus enemigos, además de las estrategias que ellos tenían. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también la ideología que ellos fueron marcando. En el tema político, ellos fueron pioneros en crear leyes, en reconocer al otro como ser humano. Entonces, de ahí también ya se va viendo un poderío y un nivel superior al resto. Perfecto. La tercera y última pregunta. ¿Cuál cree que fue una de las causas para que este imperio cayera? Y si existiera la posibilidad de que si no hubiera caído el imperio, hasta hoy en día sigue existiendo. Una de las principales causas, entre algunas que existen, una de las principales que yo consideraría es el debilitamiento interior que existió, las pugnas internas, las pugnas de poder que existían. Acuérdense también que ellos tenían un poder militar, tenían un nivel bastante importante. Sin embargo, las ambiciones personales de muchas personas, de muchos líderes militares, hicieron que las personas comiencen a querer más poder, a buscar más poder. Entonces esas pugnas hacen que a la final dentro de su mismo grupo existe desconfianza. Eso hace que se debiliten, no existe confianza, por lo tanto no puedo yo sostenerme o ayudarme de mi otro compañero, ¿sí? Y la otra que tú me preguntabas era qué pasaría si si el Imperio Romano hasta la fecha de hoy hubiera existido. ¿Qué pasaría? Yo consideraría que a la final difícil que se mantenga, primero por las formas de vida que existían en ese entonces, ¿no? Entonces va evolucionando, no consideraría que se mantendría ahora el Imperio Romano. Bueno, profe, muchas gracias. Esa fue la entrevista del Imperio Romano. Agradecemos por su atención y agradecemos a la profe por ayudarnos en esta entrevista. Gracias. A continuación vamos a dar paso al Imperio Bizantino. Los trabajos que realizamos en el Imperio Bizantino fueron dos. Uno fue una recopilación de datos muy específicos y concretos sobre el Imperio Bizantino, cómo puede llegar a ser acerca sobre la política, la caída del Imperio Bizantino, el arte, entre otras cosas.
El siguiente trabajo que realizamos fue una ronda de expertos, que consistía en que un solo integrante de un grupo nos designaban un personaje, y ese personaje debía aprenderse datos muy específicos, importantes y un poco alargados sobre el personaje que le tocó, y el resto de personas del grupo iban rotando alrededor del resto de personas aprendiendo más sobre esos personajes. A continuación le vamos a hablar de uno de los más representativos personajes del Imperio Bizantino. Este es Justiniano I o Justiniano el Grande, el cual también tuvimos que representar en nuestra ronda de expertos. Justiniano I el Grande fue un emperador del Imperio Romano de Oriente, en donde tuvo un gran impacto de su administración, ya que se extendió más allá de las fronteras de su tiempo y de sus dominios, buscando sobre todo la restauración del imperio como sucesor haciendo el Imperio Romano y tratando de buscar los mismos principios que tenía este Imperio Romano. Además de expandir su territorio, tuvo grandes contribuciones a lo que viene a ser la humanidad, que incluso van a persistir en lo que viene a ser hoy en día. Esto puede ser el derecho civil, que fue formado por el derecho romano, también el pago de impuestos, y teniendo en su cuenta en su imperio grandes aportes a la arquitectura, como viene a ser la Basílica Santa Sofía. Además de marcar parte importante de su era, en la época de Justiniano también pudimos evidenciar lo que viene a ser la plaga de Justiniano o la plaga de peste bubónica, que trajo grandes muertes a escala global. De igual forma, a lo largo del reinado de Justiniano se dio un suceso importante para la historia del mundo. En el año 536 fue considerado uno de los peores años para el planeta, en donde fue considerado o llamado así el año sin sol, en donde el sol emitía luz sin brillo, y de igual forma causó una catástrofe global, perdiendo incluso cultivos, etc. Ambos sucesos causando una grave pérdida de la población mundial. Ahorita vamos a presentar una entrevista sobre el Imperio Bizantino con el propio Andrés. Bueno, la primera pregunta es: ¿por qué Europa no apoyó al Imperio Bizantino? Bueno, la verdad es que siempre hubo una relación distante entre el modelo europeo, que tiene la fe cristiana católica, con el Imperio Bizantino, que tiene la fe cristiana ortodoxa. Hubieron bastantes conflictos y divisiones por este tema de la fe, aparte de que había siempre las sospechas del Imperio Bizantino de que los católicos le querían quitar los territorios y la riqueza, ¿no? El Imperio Bizantino y Constantinopla siempre se beneficiaron de su ubicación geográfica porque estaban a la mitad de la ruta de la seda, y eso le daba bastantes beneficios económicos. Entonces los cristianos estaban muy envidiosos de esta situación y a la menor oportunidad no dudaron en conquistar Constantinopla. De hecho le traicionaron. No recuerdo qué cruzada los católicos, la cruzada que supuestamente iba a liberar Tierra Santa, la utilizaron para conquistar Constantinopla, a la traición, ¿no? Los cruzados estaban adentro de Constantinopla, quedándose ahí, y de repente tomaron las armas y conquistaron una ciudad desde dentro. De otra manera nunca lo hubieran podido conquistar, y establecieron el Imperio Latino. Siempre hubo estas diferencias entre el Imperio Bizantino y Europa, y al final pues algunos se alegraron equivocadamente de que el Imperio Bizantino haya caído, porque estaban equivocados, porque al caer el Imperio Bizantino los otomanos, los turcos otomanos, tomaron control de esa zona y nada les impedía ya avanzar hasta Europa. Luego llegaron hasta incluso, el Imperio Otomano incluso hasta en Austria, ¿no? En Austria pelearon, ahí fueron los polacos los que salvaron a Europa. Entonces siempre estas diferencias hicieron que Europa se sintiera alejada de Bizancio, lo cual era una idea muy equivocada, porque eran deudores de la defensa de Bizancio de Europa, eran deudores de ellos para protegerse. Europa, ¿cuál fue el efecto que tuvo culturalmente los romanos? O sea, cuando los turcos lograron conquistar Constantinopla, accedieron a una cultura muy nueva. En Constantinopla habían escritos, habían saberes, habían personas que eran herederos directos de lo que habían pasado en Grecia, en Roma y ahora en Constantinopla. O sea,
Ellos accedieron a un legado cultural, histórico y educativo tremendo y eso les fortaleció bastante a su imperio. De hecho, islamizaron todos los sectores, todos los edificios públicos y religiosos de Constantinopla. Por ejemplo, la Catedral Santa Sofía se convirtió en una mezquita islámica, hicieron minaretes y todo eso. Y al frente de esa mezquita hicieron una mezquita igual, pero superior, la mezquita azul, me parece que sí. También se beneficiaron un montón. Parecía que en 1453, cuando cayó Constantinopla, que los islámicos iban a conquistar toda Europa. Parecía que ya era el definitivo final de Europa. Pero ahí está. Los turcos siguieron subiendo, se fueron hasta Austria, ¿sí? Pero fueron detenidos por, ¿quién iba a saber? Por un pueblo polaco. Y por eso todo el mundo, toda Europa le debe bastante a Polonia, ¿no? por esta defensa. Si esa batalla hubiera cambiado y hubieran perdido los europeos, los turcos, los árabes, no tengan ninguna duda de ello, ellos hubieran conquistado el resto de Europa. Y ahorita no existiría el mundo católico, nosotros seguramente, si hubiéramos sido conquistados por los turcos, hablaríamos ahorita turco y seríamos defensores del Islam. Entonces, ¿qué ha significado para Europa tener un país islámico? ¿Qué significado para Europa tener un país islámico? Hay algunos países europeos que han tenido herencia islámica. Por ejemplo, en España, los islámicos estuvieron en el califato de Córdoba, las Almerías, Andalucía, los sarracenos estuvieron. Y el último país islámico de Europa me parece que fue Albania. En Albania, gracias a la estrategia otomana de transportar gente desde el oriente y hacerla vivir acá, hacerla vivir en Europa, lograron tener un país, población árabe viviendo en el territorio europeo. Y eso les ayudaba a ellos a en el territorio, buscando un mejor control, no teniendo gente islámica dentro de Europa. Pero con el pasar del tiempo se ha vuelto un problema por la diversidad cultural. Tanta diversidad les hace tener bastantes conflictos entre diferentes etnias, entre diferentes ideas, y luego desembocaron en la guerra eslava en los 90, los cristianos contra los ortodoxos, contra los islámicos. La única solución para eso es aceptar que somos diversos, somos culturales, aceptar que todos debemos tener la igualdad sin importar la opción que tengamos discurso. Ese es el planteamiento europeo desde allá hasta acá. A veces no funciona, hay gente que no quiere vivir con gente diferente a ellas, pero bueno, pues es una lucha constante. A continuación nos transportamos al reino de Judea, donde surgió el cristianismo, en contexto de la dominación romana. Lleno de gran poder, este surgió el año 63. El factor Jesús y otros más dieron principio a uno de los principales imperios que van a definir nuestra era. Dentro del cristianismo realizamos un trabajo que viene a ser una rutina de pensamientos. Pensaba y ahora pienso sobre lo que viene a ser el cristianismo. Todas las ideas que podemos sintetizar acerca del texto, todo lo que viene a ser el factor Jesús, la Biblia, etc. ¿Cómo pertenecen estos al cristianismo? De igual forma hablamos sobre la sociedad cristiana y realizamos una exposición en grupo donde representamos a una orden religiosa importante. A continuación, una de ellas. Bueno, a continuación vamos a continuar con el conversatorio. El tema que elegimos fue sobre la Compañía de Jesús. Muchachos, bueno, ¿alguno de ustedes sabe cuándo se fundó la Compañía de Jesús o por qué se fundó? De los datos que yo sabía, fue que el año fue en 1540, me parece que fue el 27 de septiembre. Pero ustedes saben por qué se fundó, quién la fundó. Ignacio de Loyola. De ley, pero o sea, como dato curioso, yo saqué que después de su conversión, la Virgen María se le había aparecido hasta como en 30 ocasiones. O sea, fueron tantas que Ignacio quiso llamar a su nueva orden, originalmente la Compañía de María. Y apenas terminó su convalencia, o sea, cuando estaba herido y tanta cosa, se fue a una peregrinación.
al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. 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 Y pues de ahí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer la penitencia de sus pecados. Entonces ahí fue como que después de eso ya decidió cambiarle el nombre de lo que se iba a llamar Compañía de María, decidió llamarle Compañía de Jesús. Mm, Pero originalmente era Compañía de María. Qué interesante. interesante. Pero sí sabían que la orden a la que pertenece la Compañía de Jesús es edificante. O sea, Ujú. como se habrán podido dar cuenta alrededor del mundo, hay muchos colegios, universidades, o sea, centros educativos y así de ayuda que, que bueno, pues los Promueven los son, jesuitas. claro, promueven los jesuitas y todo eso. Entonces, eso también es súper interesante porque es como que desde pequeñitos, porque hay escuelas así, Sí. tipo guarderías y todo, hasta universidades, entonces es como que desde pequeños te promueven la fe junto con los estudios y de ayudar al prójimo, hacer acciones, todo eso, hasta que te gradúas, hasta que puedes ejercer tu vida profesional. Claro, de hecho, Ah, como en nuestro país, nosotros que igual que formamos del colegio jesuita, todos estos colegios jesuitas están bien marcados en nuestra sociedad ecuatoriana. Ya viene a ser la PUSE, la Universidad de San Gregorio, todos estos y infinidad de colegios como el nuestro también nos estarán inculcando sobre los jesuitas, tratando de promover la educación y todo esto. Incluso en nuestro país, la fundación de la Iglesia de la Compañía, que está en el centro histórico, forma parte importante que ya todos conocemos, y todo esto para promover el mensaje de los jesuitas, de San Ignacio, y de difundir la riqueza artística y cultural que viene a tener la iglesia. ya, ya. Súper Está interesante, me interesante. parece eso. Ujú. Bueno, yo creo que eso ha sido todo el conversatorio. Hemos escuchado datos súper interesantes. Tal vez algunos de ustedes ya lo sabían, pero no está por demás como recalcar lo que sabíamos y repasarlo. Sí, súper interesante encima que los jesuitas forman parte importante, fundamental, o es una de las órdenes más grandes que viene a tener el cristianismo. Y todo, Sí, bueno, todo eso fue todo. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. amiguitos. Ahora hablemos del Islam. Uno de los temas que vimos fue el Islam. El Islam fue constituido con el judaísmo y el cristianismo, una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Se calcula que 1.200 millones de personas profesan o dan testimonio de esta religión en los 5 continentes. Lo que hicimos para investigar más a fondo de este tema fueron 5 trabajos. Estos trabajos son hicimos un mandala en donde representamos el Corán o en sí el Islam, dando datos curiosos. También hicimos una línea de tiempo donde explicamos el origen del Islam y dónde está actualmente. También explicamos un poco sobre la vida de Mahoma. Y también hicimos una infografía donde damos detalle unas contribuciones que tuvo el Islam, como por ejemplo en la matemática, en la química, en la geografía o en la medicina. O también hicimos un cómic donde representamos, ahora sí, la vida de Mahoma. Datos curiosos del Islam. Primera, los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día. La oración también se conoce como salat. Todos los días los musulmanes deben rezar 5 veces al día a unas horas en concreto. Salat al-Fajr antes del amanecer. Salat al-Surah al mediodía, cuando el sol pasa a su punto más alto. Salat al-Asprot, la tarde. Salat al-Maghrib justo al atardecer. Salat al-Ishgentre, el atardecer y a la medianoche. Número 2. El Corán habla sobre la tolerancia entre musulmanes y no musulmanes. Número 3. Hay 2 vertientes principales de la fe islámica, que se conocen como chiismo y sunismo. La mayoría de los musulmanes son suníes y alrededor del 15% son chiíes. 4. El Islam, el judaísmo y el cristianismo se remontan a Abraham. 5. Hay 5 pilares fundamentales. El Shahada, la declaración de fe. El Salah
o salat, las 5 oraciones diarias. El zakat, practicar la caridad. El saum, el ayuno. Y el hajj, la peregrinación a la Meca. Número 6. Las 2 principales festividades para los musulmanes son Fit al-Fitr, el banquete de caridad, y el Eid al-Adha, la celebración del sacrificio. Número 7. El Islam significa rendirse o someterse. La raíz arábica de la palabra Islam significa sumisión, obediencia, paz y pureza. En un contexto religioso significa sumisión voluntaria a Dios. Bueno, aquí soy Juan Miguel García, les vamos a presentar esta entrevista muy corta y breve sobre lo que vamos a presentarle de lo que viene a ser la religión del Islam. Estamos con nuestro profesor Juan Carlos Quelal, docente de lengua y literatura, y le vamos a hacer 3 pequeñas preguntas acerca de lo que tienen conocimiento sobre el Islam. La primera pregunta es, conociendo lo que es el Islam, o la primera que se le viene al Islam en la cabeza. Lo primero que se viene a la mente cuando se habla del Islam es la Meca, que es como la ciudad donde empezó todo el tema de esta religión y donde está el templo más grande de Listo. Teniendo más ese encuentro sobre un pensamiento general de las personas que piensan del Islam. La segunda pregunta fue, según usted, ¿cuál cree que fue la importancia de Mahoma en la sociedad del Islam? Mahoma es el profeta del Islam, por lo tanto creo que la llegada de Mahoma y el hacer este ejercicio como de profesar esta religión fue fundamental para acrecentar la creencia y para que se expanda global, a nivel local y regional. Y como última pregunta, que tendríamos un pensamiento más crítico de lo que es la sociedad de nuestra sociedad, y en cambio podemos ver un gran contraste en lo que piensa el Islam. ¿Qué opina usted de la represión a las mujeres en el Islam? Bueno, primero creo que hay que entender que es contextual, que siempre todas las acciones, procederes en general van a responder a un contexto como tal. Eso no quita que desde mi postura personal y desde mi contexto yo considero que esa represión es incoherente frente a lo que ellos profesan, atenta a los derechos de las personas como tal y va en contra de todo lo que la sociedad actual, el mundo actual busca, que es un proceso de justicia y de igualdad. Muchas gracias. Y con esto hemos concluido nuestro documental. Queremos agradecerles por la atención prestada en este documental y que todo lo que aprendieron sea muy útil y muy significativo, puesto que esta es nuestra historia universal. Para entender el presente, debemos aprender sobre el pasado, para no cometer los mismos errores. Muchas gracias.